Y con la supuesta corrupción de David Sánchez Pérez Castejón, llegó el espectáculo más divertido y hilarante del año. Es broma, con este presidente tenemos espectáculos a raudales cada día. No es una nueva serie de comedia, aunque lo parezca. Es la vida real de David Sánchez Pérez Castejón, el hermano del presidente más guapo y hermoso jamás votado, Pedro Sánchez. Agarre su fuerte porque esto es mejor que cualquier telenovela. Imaginémonos a David, también conocido como David Azagra. Sí, se cambió el apellido a uno más artístico. Despertando en su lujosa casa de Elvas, Portugal. Mientras se toma un café matituno, recibe una llamada de su jefe en la Diputación de Badajoz. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te necesitaríamos en la oficina, aunque sea hoy, por un día. Pero David, con la tranquilidad de quien no ha hecho un huevo en meses, responde: estoy en una reunión muy importante. Con mi almohada, ya si eso luego ya os llamo. Pero no hemos hecho nada más que comenzar, porque descubrimos que David ha sido acusado de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Parece como si ya tuviera preparada la trilogía de los de 10. Pues resulta que nuestro protagonista ha estado viviendo la buena vida en Portugal mientras cobra un sueldazo de 53.890 euracos al año. Parece que encontró el truco para ganar al Monopoly sin pasar por casilla de salida, ¿eh? Que por cierto, ¿cómo se consigue una entrevista para conseguir un trabajo tan bien remunerado? Dice la leyenda que dejó a los otros candidatos tan atrás que ni con un GPS podrían encontrarlo. Debe ser el Messi de las entrevistas. Pero agarraos que ahora viene lo serio. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está investigando si hubo irregularidades en su contratación. Se sospecha que José Ramón Suárez, un funcionario de la Diputación y afiliado al PSOE, pudo haber filtrado información confidencial que benefició a David. ¿Quién no tiene un amigo que le haya hecho ese tipo de favores? Yo no. De mis amigos, los hay muy honestos, pero honestísimos. En 2023 la situación laboral de David cambió. Pasó a trabajar como autónomo para la Diputación, coincidiendo con la eliminación de las incompatibilidades que le vinculaban exclusivamente a este ente. Lo curioso es que este cambio y la eliminación de esas incompatibilidades se hicieron con tanta discreción que ni un ninja lo hubiera notado. Y aquí la cosa se pone más interesante cuando nos enteramos de que David ha sido visto menos en la Diputación que el sol en Londres. Así de raro es verlo por allí. Raro. Desde abril de 2023 hasta abril de 2024, David no tuvo un lugar fijo habilitado en la Diputación. Su silla tiene más polvo que una estantería de VHS. Pero la historia no termina aquí. Esto es como el conejito de Duracell, y sigue. Resulta que David, a pesar de trabajar en España, no paga impuestos en el país porque vive en Portugal. ¿Qué me estás container? Mientras su hermano Pedro lucha contra la evasión fiscal en España, David disfruta de los beneficios fiscales portugueses. Este tipo parece que se ha tomado muy en serio el haz lo que te digo, no lo que yo hago. Y bueno, como toda buena comedia, no puede faltar los personajes secundarios. Tenemos a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura. Y a Alejandro Cardenal, jefe del Servicio de Apoyo Jurídico. Ambos también están bajo la lupa por su papel en la trama digna de un Oscar. La investigación ha revelado que David fue contratado en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. ¿Pero qué hizo realmente en ese puesto? Al parecer, sus respuestas en la entrevista fueron tan impresionantes que debieron pensar que estaban contratando a un genio. La audiencia de Badajoz ha respaldado la actuación de la magistrada Beatriz Viedma, permitiendo que continúe la investigación sobre los correos electrónicos de David Sánchez y otros altos cargos del PSOE en Extremadura. La UCO ha accedido a estos correos para esclarecer las circunstancias de su contratación y los presuntos beneficios obtenidos durante su tiempo en la Diputación. ¿Será David Sánchez el villano o simplemente un tipo con una suerte que ya quisiéramos todos? You serious? ¿Descubrirán más secretos ocultos en los correos electrónicos incautados? Solo el tiempo lo dirá. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No os olvidéis suscribiros y comentad alguna cosilla y le das ahí al me gusta, al like, ese de ahí abajo. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.